tal, gente de Código Facilito? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión me gustaría modificar un poco la clase que tenemos, en mi caso llamado TinyInt, que heredamos de Exception. Ustedes pueden dejarlo así, no hay ningún problema, pero yo quiero hacerle un par de modificaciones para que cuando lo subamos al paquete, nuestra clase tenga más acciones a realizar. Lo que voy a hacer primero que nada es colocar el método init. Este método lo único que va a hacer es colocar un mensaje por default, el cual será el siguiente. El número no cuenta con las características de un número tinyInt. Eso será todo por el momento. Como estoy colocando el init, aquí voy a eliminar el mensaje, voy a ejecutarlo y tú puedes observar que ya no se muestra absolutamente nada. Si tú quieres que visualicemos tu mensaje, vamos a tener que sobreescribir el método str, colocando def str self return self.message. Vuelvo a ejecutar y listo. Ya no necesitamos colocar ningún tipo de parámetro para el TinyInt. Ahora que ya tenemos una clase un poco más independiente con su propio mensaje y su propia forma de imprimir dicho mensaje, lo que necesito hacer es colocar ciertas validaciones para mi paquete. Ya tenemos una de ellas que es TinyInt, la cual se encarga de validar si el número se encuentra dentro del rango del 0 al 255. Tenemos que realizar ciertas pruebas de aceptación para nuestro paquete, así que voy a agregar una más. Es qué pasa si nos mandan un string en lugar de un número entero, o un flotante, o el objeto que tú quieras. Para ello vamos a estar preparados y vamos a generar una nueva función llamada validate tiny-int, que va a recibir como argumento un valor. Esta función se va a encargar de retornar verdadero o falso si el valor es una instancia de un entero. Para lograr esto necesitamos colocar isInstance, colocarle valor y colocarle entero. IsInstance retornará verdadero o falso si lo que estamos comparando es una instancia de esta clase. Recordemos que en Python todo es un objeto, entonces todo es una instancia de algún tipo de clase. Los números enteros no son la excepción. Bien. ¿Qué pasa si me envían un string, por ejemplo 60? El paquete debería decir sí, sí es un TinyInt, o decir no, no es un TinyInt. Lo que voy a hacer personalmente es decir sí. Así que voy a intentar convertir el string a un entero. Digo intentar porque sabemos que esto no se puede convertir a un entero. Si me mandan algo parecido a esto, por ejemplo, a este string, y el intérprete intenta convertirlo a entero, voy a tener una excepción. Para que mi programa no caiga, no termine repentinamente, voy a colocar esto en un bloque de try, donde voy a evaluar failure error as error. Ahora ya tenemos dos funciones que se encargan de evaluar si el número es TinyInt. El primero es que evaluamos si es número. Si es número, entonces evaluaremos si se encuentra en este rango. De hecho, pensándolo bien, creo que esto debería llamarse validate TinyInt y aquí validate val.
Creo que se entiende un poco mejor. Ahora, lo que necesito hacer es generar una función la cual me genere o bueno, me regrese verdadero si el número que me van a pasar es tinyInt. En caso contrario, quiero que ejecute esta excepción. Ya tenemos un poco de código acá, así que lo que vamos a hacer es pasarlo a una función. Esta función la voy a llamar tinyInt. Va a retornar, va a recibir un valor. Va a condicionar si el valor es válido y el valor es tinyInt. Entonces retornamos verdadero. Return true. En caso contrario, vamos a ejecutar la excepción. De esta forma. Vamos a tener que colocar todo esto dentro de un try y un except. Y aquí try. Bien, ya tenemos separado todo. Así que vamos a probarlo. Voy a ejecutar tinyInt pasándole como valor 400. Quiero que lo imprima. Voy a ejecutar esto. Me dice el número no cuenta con las características de un número tinyInt. Es decir, llegó a la excepción. Coloco por ejemplo 55 y me regresa verdadero. Perfecto. Podemos dejar esto hasta acá o podemos agregarle más cosas. Por ejemplo, tener nice to have que mostrar. A mí se me ocurre, esto ya es optativo, alguna función de callback, por ejemplo. Callback function. El cual va a imprimir. Esto se ejecuta cuando existe un error. Esto se lo podemos pasar a tinyInt. Por ejemplo, callback que inicie en nonce. Lo colocamos como argumento. Aquí lo pasamos como parámetro. Y en el except podemos condicionar if callback is not nonce, lo ejecutamos. En caso contrario, mostramos el error. Esto ya es un agregado optativo. Incluso ustedes lo pueden quitar, lo pueden dejar, como ustedes prefieran. Si yo ejecuto esto con un número mayor, ustedes visualizan el mensaje que está en callback function. Ok. Como comento, lo pueden dejar, lo pueden quitar, incluso pueden agregar más cosas. Por ejemplo, que tuviera algo como detalles, que fuera un objeto details o detalle tinyInt o algo por el estilo, que almacene los errores, la hora, la fecha, el número, algún mensaje en especial para ese número, si es negativo, si es positivo. Bueno, ustedes ya pueden empezar a jugar con esto. Recordemos que esto ya son clases y hay que tratarlas como tal. Listo. Yo creo que hasta aquí dejaría mi archivo main. Si se dan cuenta está todo unido. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear módulos y crear paquetes. Eso ya lo sabemos, así que vamos a crear el nuevo folder. Llamo tinyInt error. Necesitamos el archivo init.py y listo. De todo lo que tenemos acá, ¿qué es lo que podemos separar? En lo personal creo que esto debe de ir en un archivo llamado validate. Así que lo voy a crear. .py.
y aquí yo movería esas dos funciones. Bien. Ahora, mi clase tinyIntError también creo que debe ser un archivo separado, el cual voy a llamar error.py. Procedo a mover la clase. Listo. Esta función que se encarga de realizar las validaciones y se encarga de enviar verdadero o ejecutar una excepción, yo la moveré dentro del archivo init. De esta forma. Si yo dejo esto así, sabemos que va a fallar, porque validate_val se encuentran en otro módulo. Así que tendría yo que importarlos. From validates, import validate_val y validate tinyInt. También necesito importar la clase from error import tinyIntError. Listo. Y ya en mi main, lo único que necesito hacer es from tinyIntError import tinyInt. Si se dan cuenta, ya queda reducido considerablemente las líneas de código. Ya se encuentra todo separado. Ok. Vamos a probarlo. Listo. Se acaba de crear el nuevo folder y el resultado es el mismo.